en marcha. Partid y entrad en la montaña de los amorreos, y donde todos sus vecinos de la Arabá, la montaña, la tierra baja, el Negev y la costa del mar, en la tierra de Canaán y el Líbano, hasta el río grande, el río Éufrates. Mirad, yo he puesto esa tierra ante vosotros. Id a tomar posesión de la tierra que Yahweh juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Baruch Hashem. Esto es lo que el Eterno le dijo a Moshe cuando iban a ya el Eterno les iba a entregar la tierra prometida. Esto es precisamente lo que el Eterno les dijo en Deuteronomio, capítulo 1. Sabemos nosotros que, pues, lo vimos la semana pasada, que Adonai se enfureció casi con todo el pueblo, menos dos, que fue Josué y Caleb, ¿verdad? Los cuales confiaron en él y le obedecieron. Y ellos fueron los únicos que tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida, junto con los Bene Israel. Y todos los demás quedaron muertos en el desierto, así como el Eterno lo había prometido. Shalom. Les saluda Yashefe una vez más aquí en el podcast de Haderahim, los del camino, para poder recordar lo que es, ahora sí, en el recorrido en el desierto. Y en esta ocasión estamos en Deuteronomio, capítulo 2. Aquí vemos nosotros el contraste de lo que es cuando el Eterno da y cuando el Eterno no da. Vamos a verlo. Aquí tenemos dos ejemplos y todo asunto tiene que ser zanjado por dos testigos, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros el caso de tanto de la descendencia de Esaú como la descendencia de Moab. Entonces vamos a verlo. Es Deuteronomio capítulo 2, dice, y versículo 2, Yahweh me habló y me dijo, ya habéis dado bastantes rodeos a esta montaña. Dirigíos hacia el norte, y da al pueblo esta orden. Vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos os temen, pero vosotros tened mucho cuidado. No los ataquéis, porque yo no os daré nada de su país, ni siquiera la medida de la planta del pie, ya que el monte Seir se lo he dado en posesión a Esaú. La comida que comáis se la compraréis por dinero, y por dinero les compraréis también el agua que bebáis. Pues Yahweh, tu Elohim, te ha bendecido en todas tus obras, ha protegido tu marcha por este gran desierto. Ya para este entonces ya habían pasado 40 años cuando ocurrió esto. Y hace ya 40 años que Yahweh tu Elohim está contigo sin que te haya faltado nada. Bien, entonces aquí vemos nosotros que después de estar dando muchas vueltas a la tierra de Seir, ¿verdad? Nosotros aquí vemos que pues ya habían pasado 40 años desde el momento en que el Eterno les había dicho
que se levantaran y que tomaran lo que era la tierra en posesión, aquella tierra que había jurado a sus padres. Pero vemos nosotros, después de esa rebelión que hubo tan grande por incredulidad, por desconfianza al Eterno, que Adonai dijo: todos van a morir aquí en el desierto, menos sus hijos, y solamente Caleb y Josué van a entrar. Y Moshe tampoco iba a entrar a la tierra prometida, vemos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Moshe se mantuvo en el papel que era siempre leal y firme a la voluntad del Eterno, y aún sabiendo que él no iba a entrar, él continuó, ahora sí que instruyéndolos de la mejor manera para que ellos pudiesen entrar. Entonces aquí nosotros vemos que ya habían dado bastantes rodeos a la montaña, ¿verdad? Y pues ahora sí que, pero Adonai les dice: van a pasar por el territorio de Esaú, en Seir. Y pues, ¿pero qué les dice? Dice: tened mucho cuidado, no los ataquéis, porque yo no os daré nada de su país, ni siquiera la medida de la planta del pie, ya que el monte Seir se lo he dado en posesión a Esaú. Entonces, vemos nosotros cómo el Eterno bendijo a Esaú. También le entregó su heredad a Esaú. No lo desamparó. Esaú se mostró humilde y perdonó a su hermano. Entonces, pues ahora sí que el Eterno le dio también una bendición a Esaú, para que precisamente pudiese él también estar bien. Entonces aquí nosotros vemos que hasta iban a pagarles tanto el agua como el alimento que iban a tomar, que fueran a tomar, se los iban a pagar, porque ellos traían de qué manera poderles pagar. Y vamos también a ver cómo más adelante cómo Esaú también, su descendencia también conquista esa tierra que el Eterno les dio. El Eterno no se las dio así nada más, dijo: esto es tuyo, no. Ellos también tuvieron que creer en el Eterno y conquistar para poder de esa manera tomar, como aquello que les había pedido a Israel, pero Israel falló. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de Moab. Esto está en Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. Yahweh me dijo: no ataquéis a Moab, no le provoques al combate, pues yo no te daré nada de su país, ya que Ar se la he dado en posesión a los hijos de Lot. El lugar se llamaba Ar, y esto era la descendencia de Lot, que era el sobrino de Abraham. Dice el versículo 10, nos dice: antiguamente habitaban allí los emitas, pueblo grande, numeroso y corpulento. Y nos dice que era como los anaquitas. Los anaquitas eran gigantes. Tanto a ellos como a los anaquitas se los tenía por refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Entonces vemos aquí nosotros que Moab tuvo también que conquistar. El Eterno les dijo: les voy a dar este lugar, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que conquistar. ¿Y eso por qué? Porque él mismo lo dijo.
él lo mismo se lo dijo, ya que Ar se la he dado en posesión a los hijos de Lot. Entonces eran también familia de Israel. Pero nos dice nuevamente, no les voy a dar nada de su país. No ataquen a Moab, no lo provoquen al combate, porque yo no les daré nada, nada. Cuando el Eterno dice nada, es nada. Entonces, y cuando dice el todo, es todo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver también que en el versículo 12 nos dice, igualmente en Seir, lo que son la descendencia de Esaú, habitaron antiguamente los jonitas. Los jonitas eran los que estaban en la tierra de Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron, los exterminaron y se establecieron en su lugar, como ha hecho Israel con la tierra de su posesión, la que Yahweh les dio. Entonces vemos aquí que también Esaú también conquistó. También había anaquitas, también los había. Pero ellos también, dice, el Eterno les dio la posición. Y ellos tomaron lo que el Eterno les había dado. Todo esto es como como diciendo, mira, tú no quisiste hacer esto y mira lo que otros han obtenido. Tanto Esaú como Moab. Lo han tenido. Y eso que no ha caminado el Eterno con ellos de una manera como Israel. Sin embargo, el Eterno les está dando a ellos un lugar, precisamente, ¿para qué? Para que puedan estar. ¿Por qué? Porque el Eterno así le ha placido. Entonces, por ello nosotros tenemos que recordar quién es Adonai. Que el Eterno cuando nos da algo, no lo da. Y nosotros tenemos que tomarlo. Tomarlo confiando que el Eterno lo ha dado. Que el Eterno ha abierto la puerta para que nosotros lo pudiésemos tener. Y que si no fuera por Él, no lo tendríamos. Entonces vamos a continuar. Éxodo de Deuteronomio 2:13 en adelante. 14, dice, el tiempo que estuvimos caminando desde Cades, Barnea, hasta que pasamos el torrente Seret, fue de 38 años, por lo que había desaparecido ya del campamento toda la generación de hombres de guerra. Entonces se cumple lo que el Eterno había dicho. Todos ustedes van a morir aquí en el desierto por cuanto se rebelaron contra mí. Por cuanto no creyeron en mi palabra, desconfiaron de mí, porque el Eterno lo había jurado. Y así se hizo. Así se hizo. Versículo 15, la misma mano de Yahweh había caído sobre ellos para extirparlos de en medio del campamento hasta hacerlos desaparecer. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad? Vemos que la misma mano del Eterno, pues es la que hace todo. Él había dicho y de esa manera se hizo. Y bueno, vemos nosotros que Él empieza nuevamente, ya sabiendo que ya habían muerto aquellos hombres ingratos, desobedientes, aquellos hombres que no creyeron en el Eterno. Entonces, una vez después de que se dan cuenta de que
pasa esta situación, Adonai vuelve a hablar nuevamente. ¿Para qué? Para que vayan en camino. Pero pone estos ejemplos delante de ellos. Es como haciendo una comparación en cierta manera. Miren, ustedes tendrían su propio país, no estarían vagando y nada más dando vueltas, ¿verdad? Porque así literalmente estuvieron en el desierto dando vueltas, durante 40 años. 40 años es toda una vida. 40 es el número de prueba. Y nosotros sabemos que nosotros también estamos en el desierto y estamos también durante un tiempo de prueba. Por ello, precisamente, nosotros es importante que recordemos todo esto para saber, recordar en qué tenemos que afianzarnos. Que tenemos al Eterno, que es nuestra roca, que es el todo, que en Él estamos seguros, que en Él no nos va a faltar nada, nada de lo que Él considera necesario. Y por ello tenemos que darle gracias, reconocerlo siempre. Entonces vemos nosotros que vamos a continuar leyendo. Nos vamos a ir ahora a recordar. Vamos a recordar otro punto importante que nosotros también tenemos que recordar. Todo esto que está escrito es para nosotros vital recordarlo, porque por esa razón se ha escrito todo para que nosotros podamos aprender en cabeza ajena. Y Haberahim. Entonces, bueno, vamos a recordar algunos textos que nos hablan acerca de lo que es cuando nosotros desobedecemos al Eterno, ¿verdad? Nosotros desobedecemos al Eterno y entonces nos encontramos con que, pues, las cosas no van a salir nunca bien cuando nosotros a Él le desobedecemos. Cuando nosotros nos rebelamos a Él. Y por eso el Eterno nos busca la forma de que nosotros podamos, continuar en lo que es las enseñanzas que Él nos está trayendo día con día. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que Esaú, pues desde el nacimiento, él podríamos decir que fue pues desechado, porque el Eterno mismo dijo cuando estaba en el vientre que él amó a lo que es Jacob, pero aborreció a Esaú, y que pues ya estaba ahí dicho de alguna manera, como Jacob se toma del talón. Y de esta manera vemos nosotros que Esaú, a pesar de haber tenido ese pasado, esa situación con su hermano Jacob, haber sabido que a su padre
no le gustaban las mujeres de Canaán, haberlo hecho a pesar de eso. Y después continuar con el resentimiento contra su hermano. Y aparte de eso, después perdonarlo. Vemos nosotros que, como vimos hace un momento, el Eterno le dio verajá, le dio bendición. Respetó precisamente lo que se había hecho, ¿verdad? Aquello que él había dado a Esaú. Él lo respetó. Y él no dejó que su pasado interfiriera con lo nuevo para poder recibir la heredad que el Eterno le había dado. Y nosotros pues muchas veces nos enfocamos en aquello que vivimos, aquello que cometimos errores, nos enfocamos lamentablemente y lo recordamos continuamente, y eso nos hace perder la bendición presente, porque el Eterno nunca se va a mover en el pasado, siempre se va a mover en el presente. Pero para ello nosotros tenemos que renovar nuestra mente para poder precisamente vivir la bendición del Eterno. Porque al momento que nosotros estamos en el pasado, ya no estamos, ya el Eterno no puede hacer nada, porque el Eterno siempre nos va a bendecir en el presente. Si nosotros estamos viviendo en el pasado, entonces quedamos descalificados en automático para poder recibir algo del Eterno. El Eterno siempre va a ser presente. Siempre, siempre, siempre. Por ello precisamente nos manda que nosotros nos transformemos nuestra mente. Que la transformemos, que la renovemos. Que nuestro pensamiento sea cambiado a través de su Dabar Kodesh. ¿Para qué? Para poder recibir. Para poder, primero, darnos a nosotros mismos aquello que nos hace falta en este contenedor que si está vacío y ocupa ser lleno con el Espíritu de Adonai, que es para lo cual se le ha hecho, por eso fuimos a semejanza de Él. Entonces, si ese contenedor está vacío, pues muchas cosas vamos a meter a nuestro contenedor, pero al final del día nos vamos a dar cuenta que seguimos vacíos. Nada absolutamente puede llenar ese vacío, más que solamente el Eterno, en el cual nosotros tenemos la medida exacta para poder contener su espíritu. Shuruach HaKodesh, aquel que nos va a transformar, que nos va a moldear nuestra mente, nuestra forma de pensar y poder ver la vida de manera diferente. Ver la vida con la mente de Yeshua. Ver la vida en victoria. Que si sabemos que pasa alguna situación, no, y todo viene del Eterno, tanto el bien como el mal. Que si pasó algo, es por algo. El Eterno sabe. Él sabe y Él está al tanto. Y por ello nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar nosotros porque solamente en Él estamos seguros. Y en nadie más podemos sostenernos como en Él. Porque sabemos nosotros que todo lo que nosotros busquemos, todo aquello será quitado, en lo cual pongamos nuestra confianza. Por ello es muy importante que recordemos que aunque Esaú no fue aquel hijo que pudo dar lo que es, ahora sí que fue un vaso de gloria, digamos,
aunque Saúl no haya sido un vaso de gloria, pero nosotros sabemos que de cualquier manera él tuvo un papel importante en lo que es el papel que él debía desempeñar. El papel que como hijo de Isaac y Rebeca tenía que ocurrir. Porque sabemos nosotros que todo en el Eterno es perfecto y todo lo que Él ha permitido tiene un propósito, tiene una razón de ser, aunque de pronto no la entendamos. Sabemos nosotros que de alguna manera también, pues, la descendencia de Edom, por supuesto que supieron, ¿verdad?, lo que ocurrió. Y dijeron, bueno, pues a mi papá, su hermano Jacob le quitó la bendición que le correspondía. Y sabemos nosotros que por ello pues no se veía muy bien que digamos, ¿verdad? Con el tiempo a lo mejor muere Esaú y su descendencia pues en su corazón guardó aquel resentimiento. Por ello precisamente sabemos nosotros que cuando llega lo que es Nabucodonosor a Jerusalén y destruye Jerusalén y se llevan cautivos a lo que es a los habitantes de Israel, a sabios que llevaban a Daniel, a Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, porque estaban esos 3 profetas, ¿verdad?, que eran contemporáneos, aunque Daniel todavía no se manifestaba como profeta, pero Jeremías era el profeta en ese tiempo. Y vemos nosotros que pues se llevan a Ezequiel y a Daniel y a los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres babilónicos que les dieron en Babilonia. Y nosotros vemos que pues sí, en realidad, cuando ocurrió esa situación, esa destrucción tremenda a Jerusalén, pues sabemos nosotros que los 2 reyes fueron totalmente dejados llevar por su carne, por su ego, por su avaricia, por su poder. Y no hicieron caso en ningún momento a Jeremías. Vemos nosotros aquí como Edom casi pues le da gusto la situación que pasa sus familiares, ¿verdad?, en Jerusalén. De alguna manera pues no hace nada, permite que pase, pero hay un gusto, una satisfacción en cierta manera de que le ocurra esto a sus familiares, a su familia, ¿verdad?, a sus primos, ¿no? Entonces, pues nosotros sabemos que a raíz de esta situación, el Eterno vio muy mal que Edom, los edomitas, se portasen así con sus hermanos, con sus primos, y de esta manera pues el Eterno pues también los castiga a ellos. Esto viene en el libro de Abdías. Entonces pues allí nosotros estamos viendo pues tenemos mucho que aprender. De la historia nos enseña precisamente a que nosotros tenemos la oportunidad de aprender
aprender de nuestros hermanos lo mejor que podemos hacer y lo peor que podemos hacer para agradarle al Eterno o no agradarle. Entonces tenemos una escuela que aprender a través de la escritura que el Eterno nos ha dado. Esa escritura que pues proviene de Él, inspirada, y determina qué es lo que el Eterno desea que se quede con nosotros. Nada de lo que está escrito está de más. Todo tiene un propósito puntual para que nosotros podamos detenernos, meditar y decir, caray, pues yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que reconocer quiénes somos, reconocer que también nosotros fallamos y que pues nosotros, al igual que Israel, podemos desobedecer al Eterno en algún momento. Por ello, todo este tiempo que tenemos, hemos salido todos de Haulan Hasé, de Misraín, y estamos en este tiempo en el desierto, haciendo las paradas que hizo Israel, rodeando las veces que Israel rodeó. Y pues también nosotros, en cada uno de nosotros está, si nosotros queremos entrar, ser parte de Yeshua, ser parte de aquella novia ataviada, ¿verdad? Y adornada para tener nupcias, ya no solamente de novia, sino de esposa, ¿verdad? En las bodas del Cordero. O si vamos a morir en el desierto, como muchos lo hicieron. Entonces, qué importante es esto. Ahora, volviendo al caso de Moab, que son los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Vemos nosotros, ¿verdad?, que Lot, pues, precisamente por esa abundancia que el Eterno les daba, pues ya las ovejas ya no eran suficientes. Perdón, el alimento, de pronto ya se andaban peleando las ovejas de Abraham con las ovejas de Lot. De repente ya se andaban peleando por el alimento. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Abraham le dice a su sobrino que pues ve que han crecido mucho y eso es bueno, pero sí, definitivamente no le agrada la idea que haya discusiones porque los siervos de Lot de repente se peleaban con los siervos de Abraham. De esta manera nosotros vemos que, bueno, Abraham pensó en mantener lo que es la relación bien. Prefirió, aunque estemos lejos, pero que estemos bien, que estemos en paz. Eso fue lo que Abraham le dijo. Hijo, si tú escoges a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú escoges a la izquierda, yo iré a la derecha. Entonces, allí nosotros vemos que, pues, ahora sí que sabemos todos que Lot escogió aquel lugar que él veía más próspero, aquel lugar verde, abundante, que era prometedor. Y pues Abraham pues tomó el lado contrario, ¿verdad? Pero después de aquello, pues sabemos nosotros que Lot no se imaginaba en qué lugar se iba a meter. Aquel lugar que parecía tan interesante, tan atractivo,
de pronto se volvió en una pesadilla de esas que de repente no queremos ni recordar. Aquel lugar donde no había respeto, donde las personas eran en todas las formas, entregados a la carne, a los placeres, al ego, a la idolatría. Entonces vemos nosotros que era tanto ese lugar, pues tan denso en la carne, que el Eterno pues tuvo que hacer un juicio de ese lugar. Pero vemos también nosotros que en ese tiempo el Eterno le recuerda, le dice, estaba con Abraham hablando y dice, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. En ese momento él pues dice, pues ahora sí que le dice el plan, el Eterno, lo que iba a hacer, que la iba a destruir. Y vemos nosotros en Génesis, ¿verdad?, cómo pues Abraham implora, le pide, le hace la petición al Eterno. Señor, si hubieran 50, ¿tú destruirías Sodoma y Gomorra? No, por causa de esos 50, no la destruiría. Y si fueran 40, ¿tú la destruirías? No, por amor a esos 40, no los destruiría. Vemos que así va diciendo Lot hasta llegar a 10. Y sí, efectivamente, pues dijo lo mismo el Eterno. Si hubiese 10, por causa de esos 10, no la destruiría. Sabemos todos que no había 10. Sabemos todos que solamente era Lot, sus 2 hijas y su esposa, los únicos justos que tenía esa tierra. ¿Por qué? Porque Abraham se encargó de darles enseñanza, se encargó de instruir a su familia, porque eso fue algo que el Eterno le pidió. Y sabemos que Abraham pues lo hizo muy bien, ya que Lot, aunque estaba entre personas que eran lo peor, él se mantuvo justo. Y por ello precisamente el Eterno les permitió poder salir. Y vemos que llegaron 2 ángeles por ellos, y pues eran de aspecto hermoso los ángeles. Y cuando se dan cuenta aquellos habitantes de esas ciudades, van a la casa de Lot y le dicen, sácalo, los queremos estar con ellos, ¿verdad? Pero ¿qué hace Lot? Dice, váyanse. Y si no, pues prefirió decirles que les entregaba a sus hijas para que hicieran con ellas lo que quisieran. Pero a esos hombres que venían de parte del Eterno, que sabemos nosotros que eran ángeles, a ellos no los debían de tocar. Y sabemos también que pues en esa situación tan grave, porque los habitantes no quisieron, era tanta la depravación que había, que ellos no quisieron. Dijeron, no queremos a esos hombres. Entonces, los ángeles sabemos que los sacan y inmediatamente
los sacan de allí, los ponen a salvo. Y en ese momento va la familia, pues ya hacia afuera de la ciudad, porque iba a ser destruida tremendamente. Algo que nunca se había visto. Y pues sabemos también que la mujer de Lot, todavía la mujer de Lot, en su mente como que decía, ay, pero se va a perder tanto. Había como una nostalgia en ella de aquel lugar tan maravilloso que parecía al principio. Porque eran ciudades, y sabemos nosotros que Abraham pues estaba simplemente, tenía carpas donde habitaban, pero no era un lugar establecido, así como lo era Sodoma y Gomorra. Pero lamentablemente la mujer de Lot miró atrás y ¿qué pasó? Pues que se convirtió en una estatua de sal. Qué tremendo esta historia. Hoy la contamos como una historia que leímos, pero es algo que en su momento debió haber sido aterrador. Ver a tu ser querido convertirse en sal. ¿Por qué? Por haber mirado atrás. ¿Por qué? Porque los ángeles les dijeron, no miren atrás. Salgan y no miren atrás. Entonces quizás la mujer de Lot dijo, bueno, pero ¿por qué no puedo mirar atrás? Quizás cuestionó, digo, ¿qué tiene de malo que mire atrás? Entonces en ese momento cuando ella cuestiona en su mente o voltea con nostalgia por aquella gran ciudad, se topa con que pierde ella la vida. Se convierte en una estatua, se convierte en una señal. ¿Qué es lo que pasa cuando desobedecemos al Eterno? Pues nos podemos convertir en una estatua de sal. ¿Qué es una estatua de sal? Una estatua es simplemente el recuerdo de alguien que existía, la forma de alguien que existía, pero ahora ni siquiera su cuerpo se podía ver, porque todo ya era sal, completamente. Entonces allí nosotros pues tenemos mucho que aprender de aquella historia que nosotros sabemos que al ya no tener a su esposa, Lot, sus hijas en una noche lo embriagan y pues se acuestan con él. De esta manera nacen lo que son los moabitas y los amonitas. Entonces, esa es la historia. Qué tremendo, qué diferente hubiera sido si ellos hubieran escogido el lado, un lado que hubieran dicho, bueno, nosotros vivimos aquí de una manera quizás no tan lujosa, no con tantas comodidades, pero pues no sabemos cómo sean los demás, pero nosotros sabemos cómo vivir, cómo quiere el Eterno que nosotros vivamos. Entonces pues vámonos a otro lugar. Él será quien nos cuide, Él será quien nos provea, quien nos dé nuestro sustento de cada día, porque de Él dependemos. Eso era precisamente aquello que hacía Abraham. Él no dependía de una ciudad, de un lugar que tuviera ya
cimientos grandes, economía avanzada. Él no dependía de eso. Abraham dependía del Todopoderoso. Por ello, él lo conocía como el Shaddai. Y precisamente, pues, Abraham, Isaac y Jacob, de tal manera también fue para ellos el Shaddai, aquel proveedor que daba todo lo que se necesitaba. Entonces, por esa razón, nosotros podemos ver que realmente, el día de hoy, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El mundo es muy tentador. Podríamos decir que todo el día está bombardeando de una manera o de otra, a todas las edades, en todas las formas. Y por ello precisamente nosotros tenemos que mantenernos firmes, fieles y continuar adelante hasta la meta, hasta permanecer hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a ese destino que el Eterno ha querido, porque Él inició la obra en cada uno de nosotros y Él la va a terminar. Él va a terminar la obra que inició en ti y en mí. Y se va a hacer su voluntad perfecta. Ya sea que nosotros lo aceptemos, y si no lo aceptamos, de todos modos, el Eterno va a hacer su obra maravillosa. De una manera o de otra, Él la va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Y cómo va a ser esa obra? A través de su Dabar Kodesh, a través de su palabra. Por ello la tierra con el agua que nos representa la palabra, nos está poco a poco transformando. Poco a poco, al estar escuchando la palabra, nuestro espíritu va pidiendo más. Quiere más, quiere más, quiere más. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Él le gusta. Nuestro espíritu quiere espíritu. Nuestra carne quiere carne. Entonces nosotros decidimos a quién alimentamos. Si decidimos alimentar a la carne o decidimos alimentar al espíritu. Por ello, es mejor que nosotros decidamos por el espíritu, alimentar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder mantenernos, sostenernos en pie cuando llegue el momento difícil y poder vencer, poder pasar la prueba. Las diferentes pruebas que llegan a nuestra vida, seas casado, seas soltero, en el estatus que estés, si tienes una empresa, si no la tienes, si eres hombre, si eres mujer, de la forma que tú estés en este presente, van a llegar las tentaciones de diferentes maneras y nosotros tenemos que vencer, porque Yeshua ya venció. En Él somos más que vencedores. Entonces, si estamos en Él, inmersos en Él, y como Él tiene la bendición del Eterno, entonces en su nombre, en su esencia, estando en Él
podremos ser bendecidos y podremos vencer. Porque las bendiciones no son para los buenos. Las bendiciones son para los que vencen. Entonces, por ello, nosotros, al estar venciendo, por ende, somos bendecidos. Y ya no vemos la vida de la misma manera. No se ve la vida igual después de una prueba que antes de la prueba. Por ello, el Eterno es fuego abrasador. Y ese fuego, de repente a veces sentimos que nos quema. Pero el quemar es precisamente para purificar, para que se vaya todo lo que se tiene que ir y se quede lo que tenga que quedarse, lo que es verdadero, lo que no tiene doblez, aquello que sirve para edificación nuestra, para crecer, aquello que es verdadero. Por eso el fuego, que es la prueba, a veces tiene que pasar a nuestras vidas. Y por ello, Adonai, pues, nos va perfeccionando a través de la prueba. Baruch Hashem. Por eso, porque el Eterno como veíamos, Él va a terminar la obra que inició en nosotros y va a ser para gloria. Una obra en la cual Él se va a glorificar. Porque Él no nos ve como nosotros nos vemos, como personas que nos falta mucho, personas que de pronto fallamos. Él no nos ve así. Él nos está viendo como aquellas personas transformadas, glorificadas, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él ya te ve así, como aquella obra maravillosa en la cual será al final. Serás tú al final. Y por ello precisamente nuestra confianza tiene que continuar firme. Aunque de pronto lleguen los vientos, aunque de pronto si el Eterno nos dice, te voy a dar, que confiemos nosotros en que Él nos dará. Pero también si el Eterno nos dice, no te voy a dar, ni la planta del pie, entonces el Eterno no nos dará. Por ello, hay que decirle que sí al Eterno cuando Él quiera darnos. Tomar lo que el Eterno ha querido darnos. Y nos ha querido dar su Ruach HaKodesh para poder vencer. Con esos dones que nos edifican a nosotros, edifican a su Keila, para poder crecer, ser perfeccionados y que los santos vencedores se puedan manifestar para la gloria de su santo nombre. Baruch Hashem. Toda alabá a todos, Ajim, que tengan una linda semana, atardecer, que pueda terminar pues también de muy buena manera. Y pues les doy las gracias por su atención y pues nos escuchamos la próxima semana, si el Eterno así lo permite. Bendiciones y Shalom Ubraha.